Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. En esta ocasión toca revisión del cuchillo Effengrow EF127. Primero que nada, vamos a ver, como siempre, la funda de este lindo cuchillo de procedencia china de la marca Effengrow, como ya dije. Este trae, como pueden ver ahora en este momento, déjenme ver si tenemos mejor iluminación acá para que puedan ver mejor. Bueno, como pueden ver, esto es un Kydex, obviamente, de buena calidad, como nos tienen acostumbrados en estas marcas. Y tiene, obviamente, o no tiene, vamos a ver. No tiene desagüe o sí, sí lo tiene acá. Miren, sí tiene para desangrar el agua, digamos, que se puede acumular dentro de la funda. Sí lo tiene, es bastante sencillo, es de solapa, es decir, que se están a un solo costado los tornillos. Me gusta más este tipo de funda de Kydex, debo decir, porque es menos aparatosa. La otra que trae tornillos por el otro lado me parece ya demasiado ancha. Esta me parece bien. Sin embargo, yo le cambié el clip que trae, obviamente este es el original que viene acá, ¿cierto? Igual se los voy a mostrar. Este es bastante sencillo. Sin embargo, tiene un sistema de seguro acá, de on-off. Y en este caso está en el off para que no se gire. Y acá tiene, digamos, se presiona y esto libera digamos, el candadito y puede abrirse esto sin ningún problema. Es decir, que esto no es giratorio, sin embargo, sí puedes cambiar la posición del mismo, digamos, así que prácticamente hay que desarmarlo y volver a armar. Y como ya dije, este es de sistema de cerrojo, tiene bloqueo acá, por ejemplo, acá tiene el on, off, digamos, así que esto ya no se puede abrir, obviamente soltar ni nada porque ya está bloqueado, cerrado, ¿ya? Así que esta es una peculiaridad de este clip que no lo había visto, lo trae solamente este cuchillo. Voy ahora a hablar un poco del clip que yo puse. Este lo puse porque considero que este tipo de cuchillos, digamos, de este tamaño y peso, es como el límite, digamos, que podemos usar en un cinturón. La verdad que este considero que queda bastante bajo. Este sigue quedando muy bajo también. No quise hacer otra perforación adicional, sino para poderlo subir un poco más. Así que lo dejé así. Creo que solamente lo portaría, digamos, dentro de un pantalón o algo así, en la parte trasera tal vez. En la parte de espalda con este así, digamos. No externamente, eso quiero decir. Eso sería como el porte, si es que lo tuviese que portar en un pantalón. Así que, bueno, pasando revista aquí, como pueden ver, no se mueve en absoluto, no hay ruido, queda bastante bien encastrado, digamos, no se cae. Así que está bastante bien la fundita esta, bastante gruesa, debo decir, no es... Puede ser tal vez imitación a Kydex, este podría ser, tal vez, no estoy seguro porque el Kydex yo sé que es más fino, este es un poquito más grueso, así que podría ser algo de imitación. Sin embargo, funciona bien, así que para mí es suficiente por lo menos. Vamos ahora al cuchillo, que es lo que nos interesa más aún, ¿cierto? Bueno, las especificaciones, vamos a partir como siempre con las especificaciones. De hoja tiene este cuchillo exactamente 12.5 centímetros de filo útil y tiene 13 centímetros de hoja total. Es decir, tiene un medio centímetro, digamos, de diferencia nada más en lo que respecta el filo útil, que llega hasta ahí, por supuesto, y este pedacito de material que le sobra. Vamos a ver ahora cuánto tenemos de ancho de hoja, ancho de pala, perdón. Lo vamos a tomar desde el medio para poder ser equitativos, digamos. Y en este caso tenemos 31 milímetros, 31.6 milímetros de ancho de pala.
Vamos a tomar el grosor de la hoja, que en este caso serían, que es bastante, ¿eh? Yo no pensé que era tanto, no me acordaba que era tan gruesecito. Tiene 4 milímetros punto 8, 4.8 milímetros, espero que lo puedan ver ahí. Lo voy a dejar un poquito quieto para que puedan verificar también que es 4.8, casi 5 milímetros de espesor de hoja. Es bastante considerable para este tipo de cuchillo, digamos, que es, como ya pueden ver, un vaciado cóncavo, pero no es tan cóncavo como por ejemplo mi otro cuchillo que está dedicado también a lo que es defensa y combate, que es el Granway. Este sí es mucho más cóncavo en la hoja, digamos, la concavidad ya es mucho mayor. Lo voy a sacar de escena para no distraer. Y este, sin embargo, no. Llega a ser casi plano esta parte de la caída después de la mesa, ¿ya? La terminación, como pueden ver, vamos a mostrarla más cerca, es bastante bonita en la hoja. Es bastante simétrica en ambos lados. Está muy bien terminado esto. Debo decir que este es uno de los pocos cuchillos que yo he tocado y está bien terminado en ambas partes. No hay diferencias, no hay digamos puntos digamos de diferencia, digamos los detalles, como incluso Real Steel, ojo, ese cuchillo azulito que vieron del Pathfinder, sí tiene diferencia en un lado, un lomito sí que se puede sentir y el otro lado es más plano. En este caso no, en absoluto, está muy bien hecho, está muy bien centrada la hoja, como pueden ver acá. Espero que puedan apreciar, digamos, aquí de primera mano, digamos, con este acercamiento. eh, Esto me parece genial, muy bien hecho. Eh, la perforación que tiene la hoja es, para mí, cumple dos funciones. Una es, bueno, quitarle algo de peso, pero también para mí en lo que es combate podría ser perfectamente una sangría. ¿Ya? Y bueno, ustedes sabrán para qué lo que es. Está fabricado, como ya saben algunos, en 14C28N, un acero Sambic de alta calidad o calidad media alta, podríamos decir, ya que el 12C27 se considera el más básico de los Sambic y por lo tanto este es superior, agregando nitrógeno en la, digamos, en la mezcla de este material o en la fusión, digamos, podríamos decirlo así. Eh, También decir que no es tan alto en carbono, por lo tanto en el rango de los aceros estaría en la gama media, sin llegar a ser llegar al nivel del 440C. Pero sin embargo, por la adición de nitrógeno se dice, ojo, que puede llegar a durezas incluso superiores al 440C. O sea, estamos hablando de que podría llegar incluso hasta los 61 HRC por la adición de nitrógeno. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Debo decir sí que se nota bastante sólido, muy sólido. Como ven, la hoja es un Stonewatch, pero ennegrecido, digamos, ¿cierto? Es una hoja de satinada, podríamos decir. Me encanta este tipo de hojas, sobre todo para lo que es la labor de defensa, porque no refleja luz, obviamente, tal como también lo hace el Granway, que es un mismo estilo. Por eso que yo los llamo a estos mis cuchillos de combate o de defensa, porque por esa razón están ennegrecidos, no por otra. Está un color verde que no me gusta, ojo, lo encuentro. No me gusta simplemente este negro. No me gusta, digamos, la mezcla incluso con el azul de los tornillos, las arandelas que tienen acá. A pesar de que se puede ver bonito para algunos, a mí por lo menos personalmente de verdad no me gusta. Eh, Está muy económico, es demasiado económico este cuchillo. Es que este cuchillo calza en cualquier mano perfectamente. Eh, Como pueden ver, está muy bien hecho, está sólido. El cordón fiador pasa perfectamente acá, no hay ningún problema. Es un cuchillo que en general, en términos generales, yo lo considero muy bien ejecutado, muy bien diseñado y muy bien hecho. Texturizado se puede notar un poco más, tal vez, pueden ver ustedes, pero como se ve ahí, digamos, déjenme ver si puedo hacer un acercamiento. Denme un segundo. Ahí tal vez. Y en este caso ustedes podrán ver ahí que eh, ese detalle, ¿cierto? Que quiero mostrar. Entonces es un texturizado que si bien a mí no me gusta, posiblemente a otra persona sí le guste. ¿Ya? Esta otra parte, por ejemplo, tampoco me parece muy, muy linda.
¿ya? Bueno, ahí lo voy a acercar otro poco para que tengan un poco más de detalle. Y esa es la razón por la cual a mí personalmente, vuelvo a insistir, no me gusta mucho, ¿ya? Sin embargo, es bastante bonito, obviamente. Ahí voy a tratar de mostrar un poco los detalles de él. Eh, Esto está obviamente muy... está pulido, digamos, no clava ni hace nada, digamos, pero trabaja muy bien. Y eso se debe a que está bastante separado, digamos, el diente contra diente. Eso hace que tenga mejor agarre. Ojo, ¿ya? Así que es una hoja, como vuelvo a insistir, muy linda, muy linda. Eh, es uno de mis cuchillos favoritos porque es muy versátil también. Puede servir obviamente para otras labores. Sin embargo, creo y considero que este es un cuchillo más que nada enfocado a lo que ya les comenté, a la defensa y al combate. Por eso lo elegí como mi número uno. Y también se me olvidó nombrar de que es una hoja clip point, pero un clip point bastante largo que viene desde acá, de la mesa superior, digamos, donde está, digamos, el grip. De ahí comienza a bajar recto. Así que un clip point bastante largo para, creo yo, mantener el eje del cuchillo. Como pueden ver, si lo vemos de esta forma horizontal, van a ver que va a mantener el cuchillo el eje de la hoja en el centro, y esa es la razón por qué hacen esta bajada y no mantienen una rectitud en la parte superior, como a pesar de que este, como también es de combate, también lo hace, perdón que lo muestre, también mantiene el eje desde el mango, digamos, hasta la punta de la hoja. Este, recuerden que es otro cuchillo, es un ucraniano, que también lo vamos a ver en profundidad porque no lo hemos revisado bien. Y esta es la razón por la cual yo digo que estos son cuchillos netamente de combate, porque están hechos para tener ese equilibrio en el momento de utilizarlos, ya que estén muy centrados acá. También se puede usar de forma inversa. Recuerden que las tácticas, digamos, de rusas, de combate, de comandos rusos, ellos ocupan los cuchillos normalmente de forma al revés, con el filo hacia arriba. Y esto algún día se los voy a comentar y tal vez les diga cuál es la razón, porque tal vez ahora no lo entiendan, pero porque no puedo explicarlo en este video, pero sí se usa y ellos lo usan normalmente los cuchillos con el filo en la parte hacia arriba. Algún comando que visite la página, digamos, el video, tal vez pueda que lo diga y lo comente, ellos saben, y yo también lo sé. Así que solamente es para decírselos. También el gangway se puede usar de esa forma, invertido perfectamente. De todas maneras, puedo decir y dar fe de que es un cuchillo excelente, de muy buena calidad. Cuando yo lo compré, este cuchillo rondaba los $35, que no es nada expensivo, no es caro, para la calidad que tiene, para un 14C28N es un cuchillo estupendo. Por esa mi crítica, digamos, a cuchillos de alta gama que solamente tienen marca y marketing y cobran tanto, siendo que hay marcas como por ejemplo esta misma Effengrow del conglomerado grande que es Siwo en China, digamos, que tienen Citizen, Effengrow, que es Siwo, y no recuerdo cuál otra marca más, Free Tiger parece que es el otro, pero ellos tienen unos cuchillos espectaculares como estos, de muy buena calidad, alta calidad. Por eso lo recomiendo tanto, porque así no desperdician su dinero, y esto es cuchillos y navajas con sentido común. Esa es la razón por la cual traigo este tipo de cuchillos a ustedes, digamos, para que no se confundan con cuchillos que cuestan 3 o 4 veces más que esto, incluso llegan hasta $200, $300, con un acero muy similar, porque pues, las diferencias son muy pocas, ya no son abismales, ya pasando la gama media hacia arriba. Sin embargo, obviamente va a haber diferencia con un acero básico, pero con un acero ya de este tipo, o incluso un 440C como el que trae el One Way, tampoco va a haber una diferencia abismal, digamos, con los premium, por decirlo así, a pesar de que sí tienen diferencias, por supuesto que sí, pero no son abismales, a eso es lo que voy, ni para pagar tanto dinero. Así que, bueno, esto ha sido una revisión bastante corta. Sin embargo, creo que era necesario que lo conocieran más de cerca. Para mí es importante que ustedes también vayan viendo, digamos, detalle a detalle todo este tipo de partes, digamos, cómo están construidos estos cuchillos, digamos.
y sobre todo lo que tiene que ver con los detalles, porque son detalles que a veces no se pueden percibir bien, y espero que que en los siguientes videos podamos observar este tipo, digamos, de detalle al milímetro, como decimos, y así puedan tomar decisiones con respecto a su siguiente cuchillo en el futuro. Y obviamente saber para qué están destinados, porque este cuchillo perfectamente tal vez podría servirnos en un campamento, claro, este podría servir para pelar unas papitas, claro que sí, pelar, digamos, porque lo que vamos a hacer como en un campamento, como siempre les digo, es cocinar y construir un refugio. Va a ser una vez, tal vez algunas trampas si tenemos que hacer algún tipo de, digamos, de cacería, ¿cierto? Y en ese caso sí nos va a servir también bien un cuchillo como este otro también, obviamente. Cualquiera de los dos cuchillos nos serviría bien en lo que respecta a caza también, por supuesto, porque es un cuchillo que podemos decir es prácticamente táctico, y lo es por la hoja. Y eso es la versatilidad que tienen los cuchillos tácticos, servirnos para varias áreas. Sin embargo, como siempre digo, en madera este cuchillo no creo que sea el mejor. Vamos a probar un poquito, a ver si entra o qué tal entra en madera. Aunque no creo que sea, como les digo yo, su fuerte. Entra bien y entra bien. O sea, no, ni siquiera puedo decir yo que entra mal. No, entra bien, así que podría trabajar perfectamente en madera, sin estar hecho, como vuelvo a insistir, para ello. Vamos a ver qué tal está cortando. Vamos a tomar una hojita como siempre, ya que a ustedes yo sé que les gusta. Y como pueden ver, esto corta bastante bien. Este nunca le he hecho nada desde que lo compré, así que está tal como viene de fábrica. Mi hoja nada más que todavía sigue estando un poco húmeda, pero ahí pueden ver que está bien. Ahí sí. Así que, perdón que le pegue el tirón ahí, pero le falta tal vez un poquito de nitidez, sí, eso sí. Tanto tiempo guardado, sin uso, que no lo he usado. Así que una limpieza tal vez con un, como siempre digo, pasarle un poquito esta cosa. Se va a limpiar alguna impureza que pueda haberse pegado, digamos, en el filo. Y lo podemos recuperar fácilmente con un asentador. Recuerden que si no tienen un asentador, están en una situación, digamos, que no tienen un cuero y estas cosas, pueden hacerlo perfectamente con un jeans, con la tela de un jeans. No necesariamente tiene que ser un cuero. Funciona perfectamente también con un jeans, como les digo, una mezclilla o una tela gruesa. Y como ven, cambió, pero inmediatamente. Era solo suciedad. Así que en este punto, digamos, ya les puedo decir que es un táctico, pero un táctico de esos que uno los mira y se enamora, porque en realidad este es un cuchillo que yo lo vi y me enamoré inmediatamente. Yo dije, ese cuchillo tiene que ser mío. Yo quería el hermano de este, el Efengo EF126, que era una hoja con estilo persa, muy fina, muy dedicada, creo yo, a lo que es pesca podría ser, pero también bastante resistente, firme como esta. No lo pude conseguir y sin embargo conseguí este y no me arrepiento. Así que, como les vuelvo a insistir, es un cuchillo hermoso. No me gusta el color, tal vez a ustedes les guste la combinación de color azul con verde, pero vuelvo a decir que a mí no me gusta. Pero eso no quiere decir que sea un mal cuchillo, sino que solamente colores, ¿ya? Así que, bueno, me estoy despidiendo ahora, digamos, para poder vernos en otro video. Y sigo mostrándole algunos detallitos, como está perfilado el microfilo, pueden ver, bastante prolijo, bien parejo. Se nota un trabajo bien hecho, como pueden ver ahí, todo lo que es microfilo. Ahí pueden ver qué tal está, muy bien perfilado, muy bien trabajado. Y vamos a ver que está perfectamente en el centro, en lo que es punta. Ahí se nota cuando se cargan más a un lado o al otro en los microfilos. Y aquí se nota bastante bien hecho el trabajo. Creo que este es uno de los cuchillos que tengo yo mejor terminado, mejor pulcros, ya más pulcros, digamos. Y sin embargo es tan económico, a eso es lo que voy.
podemos comprar un cuchillo de este tipo a 35 dólares. Bueno, me costó a mí 35, 36 dólares. Y tiene una calidad tan alta que eso es lo que yo digo, que estamos a veces pagando de más. Solamente pagamos por marca. Así que, bueno, me despido ahora sí. Y los dejo invitados para el siguiente video, por supuesto, capítulo. Que se suscriban. Así que nos vemos. Hasta pronto. Bye bye.